título: Victoria en medio de las pruebas, o victoria en las pruebas. ¿Cuántos han experimentado pruebas? El que diga que no, hace a Dios mentiroso. Porque cada uno de nosotros hemos experimentado diversas pruebas en nuestras vidas, diversas circunstancias. Porque el Señor dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos, ¿verdad? Que confiáramos en Él. Amén. Porque Él ha vencido el mundo. Y así nosotros también. Y evidentemente cada uno de nosotros, ninguno quiere pasar por pruebas, ninguno quiere pasar por problemas, ninguno quiere pasar por aflicciones. Nadie quiere pasar por el fuego, nadie quiere pasar por las aguas. Pero aquí estamos, y todas las cosas el Señor las permite. Amén. Porque todo está bajo su poder, porque Él es soberano. Amén. Y muchas veces se han preguntado por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, por qué pasan cosas malas. Muchos se lo han preguntado, ¿verdad? Pero déjeme decirle que todo esto tiene una razón y un motivo de ser, y es que Dios permite todas las cosas, sean buenas o sean malas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Todo es para que Él se lleve la gloria. Amén. Porque Él es el único Dios y no hay otros dioses. Entonces, muchas veces, hoy vamos a hablar esta mañana de las causas de las pruebas en nuestras vidas. Vamos a hablar cómo nos preparamos para las pruebas. A nadie se prepara para una prueba, ¿verdad? Pero nosotros debemos prepararnos. Y el Señor nos dejó escrito en su palabra esa guía, esa dirección de cómo nos preparamos, cómo nos alentamos en medio de este mundo de pecado, en medio de este mundo de corrupción, este mundo que se ha corrompido. Muchos se han preguntado, ¿pero por qué Dios no sanó a mi hijo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué paso por problemas en mi familia? Muchos siempre han hecho estas preguntas. Y es natural, porque somos seres humanos. Amén. Sentimos el sufrimiento, sentimos el dolor, nos compadecemos de los otros. Amén. Pero Dios nos revela, amén, todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos le puede decir al que tiene al lado? Dios nos revela todas las cosas. Todo lo oculto dice que sale a la luz. Amén. Y muchas veces nosotros no entendemos, pero el salmista también sí lo entendió. Amén. Y en Salmo capítulo 22, verso 24, su palabra leída en el nombre de Jesús, dice que Él no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de Él escondió su rostro, sino que clamó a Él y Él le oyó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El salmista David pudo experimentar tantas cosas, tantas pruebas, tantas aflicciones, pero aún así sabía que su fortaleza y su fuente provenía del Padre Celestial. Sabía esto. Él pudo decir: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando él sabía que tenía enemigos que querían matarlo, él podía clamar y declarar palabras y decir: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres el que me libra de la aflicción, tú eres quien me ayuda. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
En el Salmo 23:4, un salmo maravilloso que compartíamos el día miércoles en las células, decía que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Qué bonita palabra, ¿verdad? Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré. Y ahí viene la promesa del Señor, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, delante de mi aflicción, delante de mi angustia, delante de mi prueba, delante de esa enfermedad. Ahí está el Señor. Gloria a su nombre. Sea su nombre bendito por los siglos de los siglos. Y el proceso que tú estás pasando, yo no sé por cuál proceso tú puedas estar pasando hoy, pero el Señor sí lo sabe y tú sí lo sabes. Amén. Pero aquel proceso que tú puedas estar pasando, bien sea económico, bien sea espiritual, bien sea familiar, alguna enfermedad, problemas, circunstancias, déjame decirte que para todo Dios tiene la salida. Para todo Dios tiene la salida. Para todo Él es la fuente de la provisión. Él es nuestro ayudador. Pero necesitamos confiar y no dudar. Porque aquel que duda, dice su palabra que es como el viento que va de aquí para allá. Aquel que duda niega que Dios es todopoderoso. Por eso es que nos dice en su palabra que no dudemos. Dice que no dudando nada en Él, en lo que hemos creído, en su palabra. Su palabra es fiel y verdadera y se cumple. Amén. Y Dios cumple lo que promete. Pero para obtener esas promesas hay requisitos de parte de Dios, y es que Él premia la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Él premia la obediencia. Podemos ver aquellos hombres maravillosos, aquellos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Josué, aquellos que obedecieron, ¿verdad? Fueron recompensados y serán recompensados. Amén. En la gloria venidera del Señor. Así cada uno de nosotros. Pero el ser humano, por ende, siempre es terco. Ayer lo hablábamos en el ayuno de Damas. Siempre tendemos a ser tercos. Y si nos dice por aquí, nos vamos por aquí. Y si nos dice por allá, nos vamos por allá. Pero Dios nos hace volver. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos hace volver al camino en que debemos andar. Te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene los ojos puestos en nosotros. Dios tiene los ojos puestos en ti. Y tú puedes decir, hay tantas personas en el mundo, pero sí, Dios nos conoce. Dios conoce cada cabello. Dice que los tiene todos contados. Amén. Dios conoce nuestros pasos. Él conoce, el Espíritu Santo conoce las intenciones del corazón. Él todo lo revela, todo lo escudriña. Dice aún a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y muchas veces pasamos por pruebas y aflicciones y vienen los ay y nos quejamos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué puerta estamos abriendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Por eso el salmista decía que no me aparte de ti, no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque es el Santo Espíritu de Dios el que nos guía. ¿Ven? Es su Santo Espíritu el que nos dirige. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos aman el hermoso Espíritu Santo de Dios? Ese consolador, ese guiador que Él nos dejó para que nos alentara, para que nos fortaleciera, para
alentarnos en medio de la tentación. Amén. Él nos alerta, pero nosotros somos los que tenemos la decisión de agradar a Dios o desagradar a Dios. Amén. Y tu proceso, aquel que tú estés pasando, aquel que Dios conoce, ese proceso es el que determina el área en la que tienes que ser quebrantado, en la que Dios necesita procesarte. Dice el libro de Jeremías que aquel alfarero hizo una vasija y la vasija de barro se echó a perder. Y dice que él recogió y la volvió a hacer de nuevo. Amén. Y volvió a hacer aquella vasija y quitó todas las impurezas y limpió esa vasija por dentro y por fuera y le dio brillo para poder ser usada. Así en nuestras vidas el Señor hace cuando venimos al Señor. Él nos cambia, Él nos quiebra para podernos hacer de nuevo. Y es en ese proceso de transformación donde a nosotros nos duele, donde nosotros no queremos pasar. Cuando Dios empieza a cambiar, a transformar, a limpiar, a purificar, entonces ahí en esas áreas que nos cuestan, si es en el carácter, el Señor empieza a procesar, el Señor empieza a quebrar, el Señor empieza a moldear, porque Él dice que tenemos que ser como Él, que tenemos que ser a la estatura de un varón perfecto. No podemos aspirar a ser como el Señor si no imitamos sus pasos, si no cambiamos para bien, si no hacemos lo que el Señor nos pide. Y muchas veces vienen esas aflicciones a nosotros y decimos y lloramos y decimos: ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia y me congrego, ¿por qué a mí? Si yo oro, ¿por qué a mí? Pero es que Dios permite todas las cosas y algo el Señor te está enseñando en medio de ese proceso para que tú aprendas, para que tú avances, para que Él te pueda llevar a otro nivel, a otra dimensión y entregarte un mayor peso de gloria en tu vida. Es necesario pasar las pruebas, pero muchas veces no pasamos las pruebas, no tenemos la victoria y nos quedamos ahí estancados y el Señor ahí nos deja. Porque somos nosotros, el Señor solamente pone una parte, pero la otra parte es de nosotros. El Señor nos va a ayudar siempre y cuando nosotros nos dejemos ayudar por Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tropezamos con una piedra y volvemos a tropezar con la misma piedra y no avanzamos. Y seguimos en un círculo y el tiempo va pasando. Y los días se están recortando y las horas se están recortando y el tiempo va pasando y el día de su venida se está acercando y nosotros necesitamos ser perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos ser transformados, aunque nos duele que el Señor nos quiebre, aunque nos duele que venga ese quebrantamiento a nuestras vidas, aunque nos duela la transformación, aunque nos duela el proceso, pero es para nuestro bien. Muchas veces los que son padres cuando corrigen a sus hijos, no le agrada corregir a sus hijos, pero es necesaria la corrección para que ese niño aprenda la lección. Porque si no, él va a crecer y va a seguir haciendo ese patrón de conducta y no va a cambiar y así va a ser. Pues necesita aprender y es necesaria la corrección, es necesaria la disciplina. Y aunque nos duela y a ellos les duela, es necesario por un bien. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Nos cambia, nos procesa. ¿Ven? No sé cuál sea tu problema, pero Dios lo sabe. Y déjame decirte, no temas. No temas, porque yo estoy contigo. Leía mi hermana Isaías 43:2. Aunque pases por el fuego, no te quemarás.
Y eso me recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en aquel horno. Y ahí estaba el ángel de Jehová con ellos. Estuvieron en medio del fuego, pero ellos no se quemaron porque estaban confiados en el Señor, porque tenían la mirada en el Señor, porque eran íntegros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque pases por el fuego, no te quemarás, siempre y cuando te mantengas en integridad, en obediencia, en sumisión, en humildad, en amor, amando a Dios, sabiendo que de Él proviene todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Y nadie quiere pasar por aflicción. Nadie quiere pasar por prueba. Nadie. ¿O alguien le pide al Señor que le envíe prueba? Nadie, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hubo un hombre, ejemplo en la Biblia, que fue Job. Ese hombre dice que era justo. Job capítulo 1. Justo, íntegro, temeroso del Señor. Íntegro. No había hombre como él. Y próspero. Dice su palabra que en un día se le fue quitado todo. A pesar de que él era justo e íntegro para con Dios, Dios permitió que él fuera zarandeado. Dios permitió que a él se le quitara todo. Y él pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y fue agradecido y aceptó la voluntad de Dios. Aceptó su proceso. Y fue un proceso duro y difícil. En aquel tiempo, esa terrible enfermedad, la lepra, donde las personas eran menospreciadas, apartadas, y él lo pasó. Y en un solo día se quedó sin nada. Se quedó sin hijos, se quedó sin esposa, porque ella lo abandonó, lo dejó. Le dijo: reniega de tu Dios y muérete. Reniega de tu Dios y muérete. Perdió todo, quedó solo. Pero ahí él estaba con el Señor y él podía clamar. Y ahí, en medio de ese proceso, aquellos que han leído el libro de Job, qué maravilloso es cómo Dios les revela cosas a él, misterios a Job. Vivo ejemplo de integridad. ¿Cuántos son capaces de alabar y adorar cuando viene una prueba de parte del Señor? Nadie dijo amén. ¿Cuántos son capaces de dar gracias? ¿Cuántos son capaces de ser agradecidos? Amén. Suena bien, pero no es así. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil que venga una enfermedad a tu vida, una aflicción, y tú puedas decir: gracias, Señor, por esto. Gracias, yo te alabo, Señor. Gracias, Señor, yo te alabo, porque aunque en mi nevera no hay nada, aunque no tengo empleo y tengo hijos a quien darle comer, pero yo te alabo y te doy gracias. No es fácil, hermano. Suena muy bonito de la boca para afuera, pero es para quien lo viva, es para quien lo pase. Amén. Y sé que muchos de nosotros hemos pasado por diversas pruebas. Pero en medio de eso, déjeme decirle, hermano, que la queja no le agrada a Dios. La queja no le agrada a Dios, porque Él no oye las quejas. Pero Él sí le agrada ese corazón humilde, ese corazón agradecido. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo al Señor que dependemos de Él. Que dependemos de Él totalmente, no de nuestra fuerza. Con nuestra fuerza podemos hacer muchas cosas, pero mejor es con las fuerzas de Él. Amén. Y mejor, porque Dios hace todo perfecto en su tiempo. Amén. Y te entrega las cosas en tu tiempo. Muchas veces nos queremos adelantar a los tiempos y tomamos decisiones erradas
Y después Dios presenta la mejor oportunidad, pero ya tú decidiste, porque no esperaste la voluntad de Dios. Y muchas veces oramos al Señor y decimos, Señor, esto, gracias Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Así oramos, hermano, porque yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y así oramos, que se haga tu voluntad. Jesucristo lo pudo decir, Señor, pasa de mí este trago amargo, cuando iba a ir a morir a la cruz, cuando ya iba a ser entregado, pero que no se haga mi voluntad. Jesucristo no quería ir a la cruz, le dolía, sabía lo que le venía, sabía que no iba a ser fácil ese dolor, pero él dice que lloró, él estaba en angustia y lloró y dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta prueba que me vienen, pero que yo pueda hacer tu voluntad, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y muchas veces oramos al Señor y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero cuando el Señor viene y hace la voluntad de Él, entonces no aceptamos la voluntad del Señor, no la aceptamos porque queremos nuestra voluntad. Pues déjame decirte que necesitas ser vaciado para poder ser llenado por Él. Necesitamos ser vaciados de nuestro ego, de nuestro orgullo. Necesitamos que ese orgullo muera y renazca ese espíritu humilde. Dice que al Señor le agrada el humilde, pero el altivo lo mira de lejos. El orgullo es causa de que nosotros no podamos acercarnos a Dios, porque a Dios no le agrada el orgullo, porque Él es el único que merece la gloria, Él es el único que merece la honra. Amén. Por siempre y para siempre. El orgullo fue la causa de que Satanás perdiera todo, se desviara, se apartara y fuera desechado por el Señor. Y a nosotros muchas veces tenemos un grado de orgullo. Nosotros por naturalidad, por humanidad, tenemos un grado de orgullo que necesita ser procesado en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quizás unos más que otros, el Señor lo sabe. Pero cuando estamos en el Señor, dice que hay frutos del Espíritu que debemos cultivar cada día. Y entre uno de esos es la mansedumbre, la templanza, la paz, el amor, la benignidad, el dominio propio, la fe, el amor, todas estas cosas, cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Dice que me imiten a mí, dijo Él. Imiten mis pisadas, imiten mis pasos y lo que yo hago. Gloria a Dios. Las causas, las pruebas, para los que anotan. Causas en las pruebas. Que dirá, sí, pero ¿por qué? Y se hará preguntas. Déjeme decirle que no es posible entender todas las respuestas, pero Dios sí las sabe y las tiene. Amén. Dice que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea que el Señor puede ver el pasado, el presente, el futuro y estar en todo lugar. Él es Dios. Amén. Todopoderoso. Entonces Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe qué vas a hacer. Él todo lo ve. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es posible entender todo. ¿Ven? Pero Dios sí sabe nuestro futuro. Dios sí lo conoce. Dios permite o no las pruebas en nuestras vidas para forjar su carácter en nosotros. Si hay algo de lo que siempre se ha hablado acá, es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano. Debemos ser forjados en ese carácter. Porque venimos del mundo. Quizás mucho con ideologías, con pensamientos, con culturas que le crearon desde la niñez.
con cosas que practicabas, cosas que hacías, pero el Señor aquí dice que te hace nuevo, dice que eres nueva criatura para Él y que tienes un nuevo nacimiento y que naces de nuevo y Él empieza un nuevo proceso o una nueva vida con Él. Y es ahí en donde el Señor forja ese carácter, donde el Señor cambia, transforma y renueva. Romanos capítulo 12, verso 2. Sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Para poder comprobar esa voluntad del Señor, eso que Dios quiere para mi vida, entonces necesitamos lo primero, ser transformados. Pero queremos pasar al segundo sin ser transformados. No queremos el proceso de transformación. No queremos el dolor. No queremos ser quebrados. No queremos ser pasados por las pruebas. Pero son necesarias, porque si Jesús las pasó, ¿cuánto más nosotros? Si Él las pasó, el Hijo de Dios, el ungido del Señor, el Verbo de Dios las pasó, las vivió en carne, ¿cuánto más nosotros no pasaremos? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cerremos puertas. Puede decirle eso al que tiene al lado. Cierra las puertas. Cierra las puertas. Cierra las puertas. Y usted quizás estará analizando que tengo que cerrar. Pues ahí reflexione en su mente. ¿Qué puertas tengo que cerrar que impiden que la bendición venga a mí? ¿Qué puertas tengo que cerrar para que Dios me entregue esa petición de mi corazón? Si el Señor dijo, pedid y os dará, y esto aplica para todo, pedid y os dará. El Señor le agrada que le pidamos, amén, pero que le pidamos con entendimiento, no para nuestro deleite. Sí, son cosas que necesitamos, pero Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Muchas veces lo recibimos porque pedimos mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios permite todo, controla todo. Él es el dueño y soberano del universo. Dios obra por medio de todo lo que sucede a sus hijos fieles. Cuando nosotros pasamos por diversas circunstancias, ahí está obrando el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ahí está tratando el Señor esa área. Ahí está obrando, ahí el Señor te está elevando su voz. Te está hablando el Señor por medio de eso que tú estás pasando para enseñarte algo. Y es ahí donde tenemos que abrir el oído espiritual, abrir los ojos espirituales, abrir nuestra mente a lo que Dios nos quiere revelar. Muchas veces no entendemos los procesos de Dios, ni avanzamos, nos quedamos allí estancados porque no oímos la voz de Dios que nos está hablando. Porque tenemos los ojos cerrados, porque no estamos dispuestos a entender, porque nuestra mente no está abierta a lo que Dios te quiere hacer entender. Y ahí nos estancamos, Y Dios lo permite. Dios lo permite para que aprendas. Y Dios te habla de una manera, de otra manera, hasta que nosotros podamos abrir ese oído espiritual y oír la voz de Dios. ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Amén. Qué maravilloso. Son bienaventurados aquellos que han oído la voz audible de Dios, aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios. Maravilloso, indescriptible, hermoso. Le decía a un joven de aquí, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Tú necesitas tener un encuentro con Dios. Porque tú necesitas que Dios se te revele para que tú entiendas, para que tú lo veas, para que tú cambies tu modo de actuar. Yo todo lo hago mal, decía.
Yo quiero agradarle a Dios, pero no nos podemos quedar en el quiero. Tenemos que accionar. Gloria a Dios. Yo decía, necesitas un encuentro. Y voy a orar porque para que Dios se encuentre contigo, para que Dios te visite, necesitamos ese encuentro. Necesitamos ser visitados por el Señor. Pero para eso se necesita, hermano, doblar rodilla. Para eso se necesita pagar un precio. Ana pagó un precio. Ana doblaba rodilla. Ana lloraba. Ana iba al templo porque ella quería ver un hijo. Amén. Porque ella era estéril, pero ella pagó su precio y hizo voto al Señor y le dijo: Señor, si te dignares de tu sierva. ¿Cómo nos estamos dirigiendo al Señor? Muchas veces le pedimos al Señor, pero le pedimos como en forma de queja. Dios, así no se le pide al Señor. Dice que se le pide con humildad, con sencillez, con un corazón sencillo, humilde, agradecido. Dios, no. Pero ahora le digo: si te dignares a mirar la aflicción de tu siervo, si me oyeres, dice, yo entregaré, si me concedieres ese hijo que yo necesito, que yo anhelo, que yo quiero, yo lo presentaré para que te sirva en el templo. Y Dios se lo concedió. Y Dios le concedió ese hijo. Y Dios le concedió a Samuel. Y ella fue al año y se lo entregó al Señor. Y él desde niño estaba en la casa del Señor. Desde niño, el profeta Samuel. Pero necesitamos pagar un precio. Y muchas veces ese precio, mire, Jesús pagó un precio alto, muy alto, y muchos no valoran ese precio alto que Él pagó en la cruz. Molido por nuestras rebeliones, abatido, escupido, humillado, traicionado, vendido, fue el Señor. Molido, derramó toda su sangre, se entregó todo siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo, se hizo pobre, se humilló, se despojó de su gloria. Y nosotros muchas veces no valoramos ese sacrificio que no tiene precio, aquel que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No lo valoramos. Muchas veces no lo entendemos, ¿verdad? Pero Él lo hizo. Él pagó un precio. Le costó para darnos la salvación, para limpiarnos, para llevar cautiva la muerte. Amén. Para limpiarnos de nuestras rebeliones, para que podamos decir: por su llaga yo estoy sanado y curado. Para que podamos decir: Él se llevó todas mis enfermedades y dolencias en la cruz. Isaías 53. Pero eso le costó al Señor. ¿Y qué te está costando a ti? ¿Qué precio estás pagando tú? ¿Cuántas veces estás orando tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Señor? 1 hora. 24 horas tenemos. Yo creo que ahora tenemos menos, porque las horas están pasando más rápido. Pero tenemos esas horas y a veces no le dedicamos ni 1 hora para ir a hablar con el Señor, ni para adorarle al Señor en nuestro hogar. No se lo dedicamos porque estamos tan ocupados en tantas cosas. Y necesitamos, para entrar en la presencia de Dios, para que tú puedas oír la voz, para que tú puedas abrir tu entendimiento espiritual, tus ojos y tu oído espiritual, tú necesitas alejarte del ruido del mundo. Tú necesitas entrar en intimidad con Él, en comunión con Él, alejarte del ruido, alejarte de las ocupaciones y dedicar tiempo a Dios, así sea 1 hora.
No habéis podido velar una hora, le dijo Jesús a sus discípulos. No habéis podido velar una hora. No habéis podido vigilar un día a la semana. No habéis podido orar meterte a interceder por los hermanos en la fe. No habéis podido. ¿Qué precio le estás pagando al Señor para que entonces Él te dé todas esas bendiciones? ¿Qué precio estás pagando? ¿Cuántas rodillas estás doblando? El Señor te llama a que te levantes de madrugada a orar, pero tú das la espalda y te arropas. El Señor te llama porque el Espíritu Santo es el que nos llama. El Espíritu Santo es el que nos despierta para que clamemos. Dice el libro de Ezequiel: y busqué hombre que hiciese vallado y se pusiese a favor de los necesitados, y no lo hallé. No hallé hombre que hiciese vallado. No hallé hombre que se pare en la brecha. Por eso es que los oradores, los intercesores son pocos. Amén. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos, porque son pocos los que están dispuestos a pagar el precio, a sacrificar su sueño, a dejarlo todo por el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos: sígueme, sígueme Simón, sígueme, sígueme. Y escogió a sus 12. Y uno le dijo: Señor, ya va, pero deja que yo vaya y me despida de mi familia. Ya va, Señor. Y el otro le dijo: Señor, ya va, deja que entierre a mi padre. Pero no es así. Tenemos que darlo todo o nada por el Señor. Porque ese es el sacrificio que nos cuesta. Se va a aplaudir, aplaudan el fuerte. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. El Señor es la salida a todo. Amén. El Señor es el que muchas veces permite esa carga en ti, permite las cosas. Amén. Pero dice que no va a dejar, amén, no va a dejar que esa carga, sabiendo que tú la puedes resistir, amén, sabiendo que en ti está la fe, el amor, amén. Entonces Él va a dar la salida a todas las cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Romanos 8:18. Voy a leerlo por aquí. Gloria sea tu nombre. ¿Cuántos están siendo edificados esta mañana? Amén. La gloria sea para Él. Él es el único merecedor de todo. Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Las aflicciones que tú estás viviendo hoy, amén, aquello que tú estás pasando hoy no es comparable cuando tú entiendes que es Él el que te da la victoria, que es Él el que te hace más que vencedor. Amén. Romanos 8:28: más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Aquellos que son llamados, y aquí hemos sido llamados por el Señor, atraídos aquí por el Señor, con un propósito. Y el propósito es servirle a Él, amarlo a Él, creerle a Él, amén, obedecerle a Él, cumplir esa voluntad que Él tiene para con cada uno de nosotros en cosas específicas.
en lo que Dios te llamó a que tú hicieras. Amén. Si es a servirle, si es adorarle, a danzarle, a predicarle, a evangelizar, a aconsejar, aquella voluntad, aquel propósito que Él ha depositado, propósitos diferentes, ha dado dones, ministerios, talentos. Amén. Para que tú hagas y te dispongas y des frutos dignos de Él. Amén. Frutos dignos para Él. Pero necesitamos disponernos. Amén. Entonces así podemos ver esa gloria. Amén. ¿Cuántos han experimentado esa victoria? ¿Cuántos han pasado por circunstancias y han obtenido la victoria? Amén. Amén. Y han dicho, el Señor me ayudó. Amén. El Señor respondió a esta oración. El Señor logró en mi vida. Y testificar de las grandes cosas que Él ha hecho, porque eso es el agrado. Amén. Dice Salmo 59, 16. Esa es otra versión. Vamos a leerlo. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Aleluya. Mi amparo, mi refugio en medio de mi angustia. Aquí dice mi baluarte. Tú has sido mi baluarte, mi refugio en el día de la angustia. Y dice el 17, oh fortaleza mía, a ti cantaré alabanzas. ¿Cuántos están dispuestos a alabar, a adorar en medio de la enfermedad? Déjenme decirles que a mí me ha pasado estar en una cama, estar mal. Amén. Una vez experimenté una fiebre que no se me quitaba, donde yo me puse pálida. No sé si recuerdan una temporada que estaba dando mucha fiebre y no recuerdo qué era, pero yo sé que era un virus, pero daba fiebre, daba de todo y eran 4 días de fiebre. Bueno, a mí me dio esos días de fiebre y recuerdo que la pastora fue a orar por mí y yo estaba mal, yo hasta enflaqué porque ni comía bien de lo mal que estaba. Y recuerdo que en mi casa, en mi habitación, yo estaba acostada y yo no tenía fuerza, a mí me dolía todo el cuerpo, todo. Y yo si me levantaba, yo iba que me caía. Pero yo en medio de mi cama, yo pude ver el espíritu de la muerte que venía hacia mí. Yo estaba con mi hijo. Y yo pude ver el espíritu de la muerte, cómo venía hacia mí, desde la puerta hacia mi cama. Y yo lo vi, y yo empecé a reprender, empecé a orar, empecé a levantarme, empecé a clamar. Ahí en medio yo creo que era una fiebre alta, más de 40, no sé. Pero yo estaba muy mal, sí sé que estaba muy mal. Y empecé a clamar la sangre de Cristo. Y empecé a alabar. Por eso es que en la alabanza hay libertad. Por eso es que en la alabanza hay liberación. Y hermanos, parece inmediatamente que yo me levanté. Y yo le dije a mi hijo, ayúdame a adorar, ayúdame a cantar. Y él empezó a cantar, empezó a adorar, empezó a alabar. Le dije, trae el radio. Y él trajo el radio y empezó a poner adoraciones. Y empezamos a clamar y empecé a adorar. Yo no sé por qué tiempo yo hice eso. Pero lo cierto es que cuando yo me veía, yo estaba en la sala sentada adorando. Y llegó el hermano Carlos Navarro y me vio. Y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, no, estoy aquí librando una batalla. El Señor te dio la victoria. El Señor te dio la victoria. Y el Señor nos habla fuertemente allí. Es un arrepentimiento genuino de corazón. Porque el Señor dice que si Él nos perdona a nosotros y echa
a lo profundo del mar todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos, es para que no lo volvamos a hacer. Amén. Somos nosotros los que volvemos a sacar del profundo del mar aquel pecado y lo volvemos a traer. Amén. Y volvemos a caer. Pero tengamos cuidado con eso, de no jugar con el Señor, de no jugar con nuestra salvación, creyendo que no vamos a tener consecuencias a largo plazo. Porque hoy podemos arrepentirnos, hoy podemos fallar y arrepentirnos, pero mañana el Señor te prueba y te trae a memoria aquellas cosas. Amén. Gloria a Dios. Acudir a Él con arrepentimiento. Dios hace volver nuestros pensamientos hacia el cielo. Dios nos grita por medio del dolor. Dios nos habla. Dios se comunica con un mundo sordo. A través de las aflicciones, allá afuera en el mundo, no solamente a nosotros, los hijos de Dios, aquellos que tenemos esta verdad revelada, allá afuera, el Señor también permite a aquellos que no conocen su palabra, permite las aflicciones. Y muchas veces, por medio de eso, se acercan al Señor, acuden al Señor y son de testimonio para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace como Él quiere. Amén. Él hace como Él quiere. Él usa lo peor, Él usa lo menospreciado. Amén. Por eso cuando veamos personas, y lo hablábamos el día de ayer, cuando veamos personas en la calle, personas necesitadas, niños pidiendo, personas que realmente necesitan, no veamos que son ellos, veamos a Cristo. Veamos a Cristo, veamos que a ellos también son creación de Dios. Aquella prostituta, aquel delincuente, muchas veces somos fáciles para jugar, y estoy hablando al pueblo de Dios, somos fáciles para hablar, para jugar, para decir, pero no sabemos el proceso, la aflicción que está pasando aquella persona y que necesita. Dios vino, Jesucristo vino y se compadeció de la gente. Amén. En Él reinaba el amor, se compadeció de los afligidos. Amén. De los oprimidos. Amén. Él tenía amor, Él lloró cuando murió su amigo Lázaro. Él estaba triste, se afligió también, sintió. Amén. Se compadeció. Así nosotros también compadezcamos a nuestra hermana. Dice que ayudemos, ¿verdad? Mayormente a los de la fe, pero también a aquellos, ¿verdad? Aquellos que no tienen, aquellos que andan en tinieblas, aquellos que no se les ha sido no ha resplandecido la luz de Cristo en ellos, pero que necesitamos predicar su palabra, necesitamos llevar su palabra. Amén. Qué cosa tan maravillosa nos ha entregado el Señor, y muchas veces nosotros como pueblo de Dios sabemos esto, pero no valoramos lo que somos, ni valoramos lo que tenemos y a quién tenemos, que es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y esta mañana quiero hablar con la iglesia de cómo nosotros estamos dando esa honra al Señor, cómo nosotros lo honramos, porque no solo es de palabras, no solo es de labios, es de acciones, es de hechos, es de actitudes. Amén. Es con todo nuestro ser. Dice su palabra: llamarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Esas 4